Cordial saludo, presento etapa 2, Fundamento Conceptual del curso Psicología Política, presentado por Ayrton Silva, Eliana Ortega, Isabela Sandoval, Lady Viviana Orobio, Yotlay García. Representamos al grupo 220 con la tutora Marta Isabel Lazo Quintero. Buenas tardes, mi nombre es Yotlay García. Y empezamos desarrollando la primera pregunta. ¿Qué entiende por psicología política? Una rama de la psicología que se ocupa del estudio de las interacciones entre los procesos psicológicos individuales y de la realidad política, comprendiendo factores psicológicos como las aptitudes, las creencias, las emociones y los comportamientos. Influyen en la participación política, la toma de decisiones políticas y la dinámica política en general. Podemos concluir que la psicología política se enfoca en analizar cómo los aspectos psicológicos individuales y colectivos influyen en la política y cómo la política a su vez moldea la psicología de las personas y de la sociedad en su conjunto. Es un campo multidisciplinario que integra conceptos y métodos de la psicología, la ciencia política, la sociología y otras disciplinas afines para comprender mejor la complejidad de los fenómenos políticos y sociales. Cordial saludo, dando respuesta a cuál es el objeto del estudio de la psicología política. Esta tiene como un enfoque interdisciplinario entre las ciencias sociales y su objetivo es explorar las relaciones entre los procesos políticos y psicológicos. Es decir, estudia todas las actitudes, las emociones, las creencias y comportamientos políticos individuales. Esto así pues también explica o quiere abordar un estudio de fenómenos sociales a través de las teorías psicológicas. Cordial saludo, mi nombre es Eliana Ortega Caicedo. Voy a desarrollar en este conversatorio cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política. Algunos de los temas de análisis y principales líneas de investigación en psicología política incluyen identidad política. Explora cómo las personas desarrollan y mantienen su identidad política. Actitudes políticas. Examina las actitudes de las personas hacia cuestiones políticas específicas. Comportamiento electoral. Analiza los procesos de toma de decisiones detrás del voto. Participación política. Investiga los factores que influyen en la participación política de las personas. Proceso de toma de decisiones políticas. Examina cómo los individuos y los grupos procesan información, evalúan opciones y toman decisiones en contextos políticos, tanto a nivel individual como colectivo. Liderazgo político. Estudia cómo los líderes políticos influyen en las actitudes y comportamientos de los ciudadanos. Psicología del autoritarismo y del populismo. Explora los factores psicológicos que contribuyen a la atracción hacia líderes autoritarios y populistas, así como las consecuencias de estos factores para la democracia y la estabilidad política. Psicología de la persuasión política. Investiga las estrategias retóricas y comunicativas utilizadas en la persuasión política, así como la efectividad de diferentes enfoques para cambiar las opiniones y comportamientos políticos. Psicología del conflicto político y resolución de conflictos. Examina las dinámicas psicológicas que subyacen a los conflictos políticos, así como los procesos de negociación, mediación y reconciliación en contextos de conflicto. Estos son algunos ejemplos de los temas de análisis y líneas de investigación dentro del campo de la psicología política, que continúan evolucionando y esparciéndose a medida que surgen nuevas preguntas y desafíos en el ámbito político y social. Mi nombre es Isabela Sandoval, estudiante de la UNAD y del curso de Psicología Política. Para el desarrollo de este conversatorio vamos a darle respuesta a la pregunta de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios.
De acuerdo con Edgar Barrero, resaltamos que la psicología política pretende ser una herramienta de transformación de ese pensamiento que a veces suele naturalizar cosas que no deberían ser naturales, como la violencia, la discriminación, el conflicto, que suele a veces pues presentarse también en nuestra cotidianidad. También nos ayuda a visibilizar cómo en esta actualidad el desarrollo de las tecnologías de la comunicación hacen también presencia en estas de pronto situaciones que afectan o demuestran la desigualdad social, en las que a veces se suelen crear realidades que no existen, como en las redes sociales. La psicología política nos invita a tener un criterio propio a través de la investigación, la organización y la movilización social de manera crítica y dinámica, es decir, que ante una situación de conflicto o desigualdad social, busquemos el bienestar comunitario y se estructuren estrategias de defensa de los derechos humanos y el cuidado de la salud mental de todos los que hacen parte pues, de este proceso, que permitan ir más allá y no ser simplemente consumidores y espectadores, y en cambio ser promotores de transformación desde participación, desde nuestro rol como ciudadanos y nuestro rol como profesionales en formación o como psicólogos. Pues esto va como en ese objetivo que tenemos también de dignificar la existencia humana. La política es percibida desde varias ideologías, emociones, que también se suelen presentar en situaciones cotidianas que nos demandan como estas percepciones y determinan nuestro comportamiento, nuestras creencias, nuestras opiniones y nos llevan a pensar para nosotros qué es lo que está correcto, lo que está bien o lo que no. Todos tenemos una ideología política, si en el momento no percibamos que eso que estamos pensando o actuando pues también tiene como raíces políticas, de estas decisiones, perspectivas que tenemos, como la marca de ropa o de calzado que usamos, el modelo de vehículo que usamos, los productos que utilizamos para nuestra belleza, para los artículos del hogar, todos tienen un proceso, una consecuencia, un antes y un después. A veces ignoramos como esto, de dónde vienen fabricados, las empresas que vienen involucradas en este procedimiento, y todo esto también tiene una repercusión o un material ideológico y político, porque ignoramos a su vez también el impacto económico y cultural que todas estas decisiones cotidianas significan, como en muchos casos el uso de manufactura infantil, explotación de animales, recursos naturales y muchos más. Esto así como para tenerlo muy en cuenta. También es a partir de allí que debemos conscientes de este actuar y el impacto que produce a nivel global, afectando desde nuestra individualidad las esferas psicológicas y psicosociales de las personas. La psicología política nos da a entender que tenemos la capacidad de entender y comprender a otro ser humano y nos permite definir y organizar, como decíamos, lo que puede ser correcto y para la comunidad en la que existimos. Al ser la sociedad latinoamericana tan diversa, tan variante, el rol del psicólogo se deberá enfocar en comunidades particularmente únicas, contextualizadas de acuerdo a sus costumbres, sus necesidades, eh, su nivel social, los roles que ellos manejan a nivel interno, todo su contexto también histórico y cultural relacionado también en muchas ocasiones con las condiciones de pobreza, riqueza y la equidad social que tengan. También pues muy importante tener esa salud mental y física como eje fundamental para nuestra intervención psicológica. Psicología política. ¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción de perdón y reconciliación para un escenario post-conflicto en Colombia? En mi opinión, este es uno de los campos más complejos de manejar, ya que este tipo de comunidades donde los más afectados son los vulnerables, como los afrodescendientes, las comunidades indígenas, los campesinos, incluso los niños, la psicología política puede contribuir creando estrategias de inclusión, donde no solo exista el perdón, sino también escuchar a las personas afectadas. Muchas de ellas buscan respuesta del por qué se les arrebató a un ser querido o por qué deben irse del lugar al que reconocen como su hogar. En primer lugar, es importante conocer el significado del perdón para poder encontrar las herramientas que sean realmente eficaces
donde por lo general las personas afectadas manejan muchos sentimientos, entre ellos la ira, el rencor, ya que encontrar un buen manejo para esto sería una herramienta fundamental para el país. Encontrar el camino hacia la reconciliación, de perdón, construir que sea querido desde hace muchos años. Pero considero que el perdón y la reconciliación no se les imponga como un deber o una obligación de las víctimas y que es necesario para tener una paz en general. Es necesario esto para tener una paz en general, sino que se debe permitirle a los afectados tener la libertad de sanar, respetar su proceso, el cual llevará a una decisión propia de perdón y no verlo como una obligación para la sociedad, teniendo en cuenta que estas personas se vieron obligadas a empezar una vida desde cero.